Como alumno de Emilio Pujol, nos dice el crítico especializado en música moderna, radicado en Nueva York, Paul Griffiths, Leo Brouwer heredó la tradición de la guitarra cubana y prontamente alcanzó un lugar preeminente en la vanguardia. Sus obras para guitarra, que incluyen por lo menos 5 conciertos y gran cantidad de piezas para instrumento solo, ya son parte del repertorio internacional. Según el también guitarrista Fernando Mariña, Leo Brouwer es la figura más relevante viva de la guitarra clásica en el mundo. Fernando Mariña está con nosotros en el estudio para hablarnos de su amigo Leo Brouwer, que acaba de cumplir 85 años. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes. Qué gusto. Nos queda clarísimo que es un virtuoso, Leo, pero tú acércanos a este personaje. ¿Qué te aportó, qué te enriqueció en tu formación? Bueno, tuve la oportunidad de formarme en Cuba. Viví 11 años allá de mi formación musical y eso me dio la posibilidad de conocerle y de haber logrado cultivar una amistad con él. Ya después de que dejé de vivir en Cuba, cada vez que pude, busqué la manera de hacerle llegar cuestiones de mi trabajo, no sé, grabaciones o algún programa de mano. Y por ahí del año 2013 publiqué un video de un concierto que hice en Nicaragua con una pieza de su catálogo que estaba perdida. ¿Cómo la conseguiste? Es que la obra que toqué en realidad era un concierto de Luis Abraham Delgadillo, el compositor más importante del siglo XX nicaragüense. Pero resulta ser que ese concierto fue el primero que tocó Leo Brouwer como solista acompañado de orquesta. Usted era todo un guiño. Entonces, eso, bueno, cuando él tenía 18 o 19 años. Y todos los conciertos para instrumento, solista y orquesta tienen una parte dentro del concierto que se llama cadencia, que es la parte donde el solista brilla solo. En el caso del concierto de Delgadillo, esa obra no tenía cadencia y Leo Brouwer, jovencito, la escribió. Wow. Y Delgadillo estuvo en el estreno en La Habana, entonces quedó como instaurada en la obra, siendo una de las obras, a lo mejor primeras de Leo Brouwer. Y esa cadencia es la que estaba perdida. Entonces, cuando de la oficina de Leo Brouwer vieron ese video, pues surgió el pretexto para reunirnos, entregarla. Y ya platicando a mis proyectos, pues concretamos un proyecto que nos llevó a grabar un disco en el año de 2019 juntos. El maestro Brouwer dirigiendo la orquesta y yo tocando la guitarra, donde tocamos precisamente el concierto de Delgadillo y el concierto elegíaco número 3 de Leo Brouwer, ¿no? O sea, como que cerramos un ciclo. Que estaba un poco suelto. Era la primera obra que tocó Leo Brouwer como guitarrista solista, acompañado de orquesta, y ahora en esta grabación y los conciertos que hicimos en Costa Rica en 2019, pues es Leo Brouwer dirigiendo esa misma obra ahora y yo como solista, ¿no? Qué maravilla, sí. Toda una experiencia. La verdad sí, inexplicable. Las palabras no las pueden explicar realmente, ¿no? La guitarra es un instrumento que tiene una larga tradición, tiene ancestros notables cercanos al laúd, lo representan los egipcios en algunas partes. Pintores como Vermeer también lo han fijado y Picasso, por supuesto. Es un instrumento que nos ha acompañado. ¿Qué lo hace tan cercano además de su movilidad? Bueno, ahorita usted mencionaba cercano al laúd, ¿no? En Turquía, en el Museo de los Hititas, donde hay una escultura de hace 10.000 años, que es, digamos, una de las más antiguas, donde ya se ve la guitarra como en su forma ancestral. El laúd tiene que ver que es algo que es el fuego cerca al corazón, ¿no? Casi nada. Sí, exactamente, ¿no? Es muy cercano, porque en efecto es un instrumento. Hay otros que se pueden llevar a muchas partes, pero la guitarra es como básico. Exacto. Es, digamos, de la canasta básica de toda la gente, ¿eh? Exactamente. Pero además ustedes tejen de otra manera. Sí, bueno, la guitarra es un instrumento muy popular. Yo creo que ahorita es el instrumento de la época, hoy día, no solamente en la música clásica, sino que está involucrada en las músicas folclóricas, en las músicas populares. Entonces es un instrumento que todavía tiene mucho que dar y que explorarse para que dé más, ¿no? En el caso de los guitarristas clásicos, bueno, pues nos dedicamos a un tipo de música que está más como
diseñada para el pensamiento, ¿no? Pero yo creo que todas las músicas son importantes. O sea, yo no las veo como músicas buenas o malas. Son diferentes. Hay unas que están hechas para pensar, otras están hechas para bailar, para divertirnos, para entretenernos. Y dentro de todos esos diversos géneros creo que puede haber muy buenas músicas o muy malas músicas. Los géneros no las definen, ¿no? Pero hay música entonces para pensar. Yo creo que toda la música es para pensar y sentir, ¿no? Pero, o sea, cuando hablo de pensar es la que nos lleva a desarrollar los sentidos, ¿no? O sea, digamos, una música bailable tiene otra función social, digamos, ¿no? Que es la de divertir, la de distraer, ¿no? Hay otras que nos llevan a ser más introspectivos. A sentirnos de otra manera. Ajá, para razonar, para meditar, ¿no? ¿Y qué piensa de las transformaciones que ha tenido la guitarra? Porque ha cambiado con el tiempo también. Sí, como no, ha cambiado, digamos, desde sus formas ancestrales, ¿no? Los laúdes tenían 6 órdenes, como la guitarra, pero podían ser dobles, ¿no? O sea, cuerdas dobles, pero organizadas en grupos de 6 órdenes, ¿no? Por ejemplo. O en la música contemporánea hoy día, por ejemplo, tenemos el caso de Ernesto García de León en México, que su obra para guitarra normal es muy vasta, pero también ha experimentado con las guitarras de 8 cuerdas, por decir, o sea, instrumentos con más cuerdas. O con 5, ¿no? También. Ajá. Bueno, en este caso me recuerdo ahorita la de 5 es la de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, que quita una cuerda y hace otro tipo de escordaturas para afinar y lograr también otras atmósferas, que también eso se da dentro de la guitarra de concierto o dentro de la guitarra, digamos, más académica. Egberto Gismonti cambia mucho las escordaturas, o Robert Fripp de King Crimson, desde el año 85 desarrolló la New Standard Tuning, le llama él, que en realidad es afinar la guitarra en do pentatónica. Okay. Y bueno, Robert Fripp tiene sus seminarios de guitarra desde el 85, han pasado por ahí un montón de guitarristas y aunque no la ha logrado establecer como una New Standard Tuning en inglés, como una nueva afinación estándar, pues bueno, es otra manera de afinar la guitarra que también da otras posibilidades sonoras, ¿no? Entonces la cercanía al corazón del intérprete le da otras tesituras o otras posibilidades al instrumento. Exactamente, y también, bueno, sirve en las músicas latinoamericanas, que todos somos muy familiares con ellas, también sirve mucho para acompañar el canto, ¿no? Sí. En los boleros, en la música feeling en Cuba, bueno, en general en toda América Latina tenemos esta tradición de la canción acompañada por la guitarra, ¿no? ¿Y precisamente el origen fue lo que lo llevó a la guitarra? Ajá. Perdón. El origen. Ajá. El origen. Del instrumento. ¿O no? Pues yo creo que más bien todos los instrumentos, en mi humilde opinión, son una manera que tuvo el ser humano de buscar la imitación de los sonidos, tanto del humano como de otras cosas, para poder otros seres u otras pues sonoridades a partir de lo que encontraban en el mundo, ¿no? Entonces fue una manera como de hacer las imitaciones, ¿no? ¿Y es cierto que los instrumentos escogen a sus intérpretes, a sus músicos? Pues sí, a veces sí. Incluso cuando los instrumentistas quieren otra cosa, otro instrumento, y terminan tocando uno diferente al que pensaron por primera vez, ¿no? ¿Hablan entonces con ustedes? No sé si hablan, pero llegan. Llegan y actúan. ¿Cómo llegó la guitarra? En mi caso, la guitarra llegó porque estaba en la casa con mis hermanos que pues se las compraron. Mi papá también tocaba un poco de guitarra y cantaba en sus fiestas, pero más mis hermanos, como que tuve un hermano que le metía la trova cubana, a Silvio Rodríguez, y tenía otro que era rockero. Entonces en esa cuestión, porque son hermanos mayores míos, empecé a imitar, tuve mi grupo de rock y de repente ya era yo guitarrista, pero yo lo que quería al principio era la batería. ¿Por qué no dejamos hablar a la guitarra antes de ir a un corte? Claro que sí. Vamos a escuchar el estudio 16 del maestro Leo Brauer. Magnífico. Gracias.
Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos aquí con Fernando Mariña, que ya nos dio una muestra de la maestría que implica manejar en serio la guitarra, y también con un pretexto fabuloso que era tu maestro. Afortunadamente creo que pude captarle cosas al maestro sin que fuera directamente mi maestro. Fue una interlocución de amigos. Sí, bueno, más que nada también él era muy amigo de mi maestro de guitarra, un guitarrista argentino que vivía en Cuba, Víctor Pellegrini. Y bueno, Leo Brauer es conocido que no es una persona que estuviera dando clases de guitarra constantemente en los conservatorios cubanos, sino que él de pronto por su festival de guitarra, que duró cerca de 20 años, él aprovechaba las clases magistrales que se daban ahí para de pronto oír a algunos guitarristas de Cuba, ¿no? Pero él no era un docente de guitarra. Entonces, bueno, dentro de estos alumnos que él luego llamaba en el festival, ven, te voy a oír, eran amigos míos muchos, y de pronto un día el maestro me dijo, oye, mexicano, yo a ti te quiero mucho, pero con el monstruo que tienes como maestro, no necesitas que yo te dé clase, por eso nunca te busco, ¿no? Entonces, y luego tuve otra anécdota en una fiesta, por ejemplo, en casa de mi maestro. Un día me dice el maestro, Fernando, ¿quieres que te dé una clase de música? Ya después de esto que había yo platicado. Y mi maestro estaba atrás de él, me decía, sí. Claro. Le dije que sí. Entonces me llevó al equipo de sonido y sacó un cassette que traía en su bolsa para esa fiesta, lo puso y me puso a escuchar a Bola de Nieve. ¡Wow! Cantante cubano. Bola de Nieve. A Bola de Nieve. Y me dijo, si tú un día logras frasear la música en tu interpretación de guitarra clásica como fraseaba Bola, estás hecho. Wow. ¿No? Entonces, y además con unos, pues un consejo que no está directamente ligado a la música clásica. No, es otra cosa, muy diferente. Pero es la parte que yo hablaba hace rato, que yo creo que se la aprendí al maestro Brauer, que tiene que ver con que las músicas, ¿no? La calidad de las músicas no las define el género. Y Leo Brauer es un erudito, conoce de todo, no solo de música, de pintura, de literatura, de cine, de fotografía. Es una persona que absorbe toda la información y luego es capaz de hacer unas creaciones tremendas con la información que tiene. Entonces, Bola de Nieve lo veía como... Él lo veía como un top de la música cubana y se llegaron a conocer y todo. Él hacía varias anécdotas de cómo él llegó a tratar con Bola de Nieve, ¿no? Entonces vemos luego distorsionado cuando hablamos de música popular y música culta, digamos. Sí, Brauer ha hecho cosas populares llevadas a lo clásico, ¿no? Y cuando habla de ella, de este tema de mezclar, sí habla de un gran cuidado que hay que tener para no desvirtuar ninguno de los dos géneros. Porque se puede caer en clichés, ¿no? Claro. Por ejemplo, el cliché de aquella versión de la quinta de Beethoven con batería, ¿no? Que era muy... Cierto. Por ejemplo, eso no es una buena integración de lo popular con lo clásico.
Y hay otro tipo de piezas que sí, ¿no? ¿Y cómo detectar eso? Pues por las calidades, ¿no? Las calidades, ¿cómo se miden? Hijo, pues con la preparación del que las crea, que sea una persona preparada, que no... O sea, el problema de los clichés o de las cosas que no tienen profundidad, yo creo que ocurren cuando la gente no está preparada, ¿no? Y Claro. incluso yo con mis estudiantes lo hablo mucho, ¿no? O sea, necesitamos prepararnos, sobre todo si estamos en el mundo de la creación, para evitar inventar fuegos que queman o ruedas redondas, ¿no? Ese es el riesgo que se corre cuando no hay una preparación profunda y bueno, pues profunda y abundante, ¿no? Existen personas que tienen ciertas capacidades, habilidades, tienen genio, Sí. pero el ingenio es muy importante. Exactamente. La práctica, la técnica. Exactamente. Es fundamental. Exactamente. ¿Puede ser más importante? Yo creo que sí van de la mano, sí. No todo va en los dedos, no todo va en la habilidad del pintor en el pincel, sino que tiene que estar todo ese mundo adentro, vivo, ¿no? Y para que esté vivo hay que estarlo alimentando todo el tiempo. Se ilumina cuando lo interpretan. Exactamente. Wow. ¿Y hay una relación fuerte con el público, ustedes que tocan guitarra? Sí, yo creo que cualquier artista que se sube al escenario, sin el público, la fórmula del evento no llega a culminar, ¿no? Y no es extraño que después de tanta intensidad, de tanta conexión, se acaba, ya no es nada. Es un arte temporal. Se toca, existe, no se toca, pero no queda, existe. queda, sí Queda. queda. O sea, digamos que la música es una de las artes, o es el arte más abstracta que hay, porque como bien estás diciendo, se toca y no la pudimos tocar. O sea, se tocó, se llevó a cabo la audición, pero no la pudimos abrazar ni Y uno siente, percibe grandes construcciones, nos envuelven, Pero nos sí, sacuden. La única manera que hay de capturarla es en la grabación. Es la única. Esta es la única evidencia que podemos tener, Ajá. que este es un disco fabuloso. Sí, es el disco hasta ahorita más importante de mi carrera. Es el disco elegíaco que tuvimos oportunidad de grabar el maestro Leo Brauer y yo junto a la orquesta CR de Costa Rica. Y pues yo creo que este es en el momento el proyecto más importante de mi carrera, ¿no? Es fuerte lo que estás diciendo, Fernando. Sí, Es la muy verdad fuerte. que sí, porque además, bueno, vamos a pensar que haya gente en el público que no considere a Leo Brauer como lo considero yo. Que es posible. Es muy posible, porque para eso hay tanta gente, ¿no? O sea, como los colores, ¿no? En gusto se rompen géneros. Pero pensando en esa vertiente, para mí sigue siendo lo que ya ahorita hemos platicado, que es para mí la persona más importante dentro de la guitarra clásica en el mundo. Entonces, el haber logrado tener una grabación con el que yo considero la figura más importante de la guitarra clásica viva en el mundo, pues me preocupa un poco cómo voy a superar con mi siguiente disco esta obra. No, qué interesante, Sí, francamente. es buscar a ver qué voy a hacer, ¿no? Digo, siempre se supone que el siguiente paso va a ser mejor que el anterior, si no, no habría evolución, pero me preocupa qué voy a hacer después de este disco. Sí, bueno, y el hecho es, ya lo hablamos, solo en el presente existe. Exactamente. El antes ya se fue. Y además el es mañana no ha una llegado grabación de un día, o sea, porque no es como hablábamos hace rato, no se captura la música, es la captura de un momento, que a lo mejor me lo oyen dentro de 2 años y va a ser diferente. Seguramente, y escuchamos diferente con nuestro ánimo también, ¿no? Exactamente. Nos cae la música de otra manera, la misma música, el mismo disco. Exactamente. Entonces, ¿hay una colaboración siempre con el escucha? Siempre, sin esa colaboración, yo creo que la música no se puede dar. Está el intérprete, el sonido que hace el intérprete y luego el que recibe, que es la audiencia. ¿Y qué hilos jala o teje cierta música que atrapa a gente que no se conoce, a culturas diferentes? Exactamente. Del África, rusos, Exactamente. de América Latina. Sobre todo cuando son músicas instrumentales que no tienen texto. Eso es Son abstractas. Se puede uno ir. Y me ha tocado tocar en países donde no
no hablan mi idioma y hay que, no se platica. A mí luego me gusta mucho platicar en los conciertos lo que voy tocando. En un lugar como Turquía, por ejemplo, pues no hubo manera, a tocar nada más. Platicas de otra manera. Ajá, exactamente. Qué interesante, ¿eh? Sí. Entonces, ¿por qué platicas? ¿Sientes la necesidad de...? De expresar la música. No sé si sea tanto como una plática, pero sí, o sea, bueno, sí es como una plática, pero más bien pensando que es una manera de expresar, ¿no? De frasear. De frasear, de decir la música de una manera, ¿no? Por ejemplo, Robert Fripp dice que la música siempre está. O sea, ahorita aquí hay música. Nada más que tiene que encontrar la voz que la va a hacer sonar. Pero la música siempre está aquí y hay que estar atento para poderla capturar. Estamos por terminar y me gustaría mucho que nos volvieras a compartir algo de lo que estamos hablando. Yo estoy tratando de acercarme y entender, pero creo que la mejor manera es ponernos a escuchar. Claro que ¿Te sí. parece? Claro que sí. Voy a tocar una pieza que también hizo el maestro Brauer muy jovencito, sobre el año 57 del siglo pasado, que se llama La danza característica sobre el quítate de la acera. Pues adelante, Fernando Mariña. Muchas y gracias. Con esto cerramos y esperamos que estén con nosotros la próxima semana. Muchas gracias.